Bueno, Bueno, chicos, voy a iniciar yo, ¿vale, mi Andy? Para presentarte con tu nuevo grupo. perfecto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, mi Dani, gracias por prender la camarita, muy juiciosa. Nada, chicos, hoy estoy yo acompañándolos como monitor porque Leito, que es el monitor que va a estar en vivo con ustedes, tiene un tema de la princesa en el jardín, entonces yo voy a estar reemplazándolo, cualquier cosa, ahí estoy súper pendiente. Hoy vamos a iniciar nuestro módulo 2. Que nota que hayan permanecido los que estamos, se mantuvieron varios y eso está chévere, el grupo se mantiene grandecito. Y sé que este semestre va a ser una bendición. Iniciamos con una clase que para mí es vital para la vida del cristiano y es principios de sanidad. Y de antemano anoche justo estaba revisando el Classroom y por ahí estaba enviando invitaciones. Creo que módulo 2 ya quedó completa enviadas. Por ahí se me cansó ya el Google Workspace y me toca seguir enviando hoy por si alguno le quedó pendiente, ¿vale? Pero revisando el Classroom de esta clase tiene un montón de material para que ustedes puedan echar mano. Andy se los va a estar como nombrando y recomendando, todo está ahí. Tienen playlists, tienen libros, tienen palabras de sanidad citadas, entonces para que echemos mano de todo esto que tienen a su disposición. Y nada, sin más preámbulos, los dejo con su maestra Andrés Reyes. Bien. Gracias, Nata. Gracias a todos por conectarse, por arrancar este nuevo semestre de LEAD, el segundo semestre de ese primer año que ustedes están teniendo, que están terminando como ese, creo que se llama liderazgo básico, si no estoy mal, en esta primera tanda. Entonces, súper bien, súper bienvenidos. Y chévere que se mantengan firmes en aquello eh, que comenzaron, en aquello que arrancaron. Ya están más cerca de la meta que hace un semestre, entonces vamos bien. Y para arrancar esta sesión quisiera como poner dos versículos generales como de inicio. Uno está en Filemón, versículo 6. Filemón solo tiene un capítulo. Y dice, y ahí Pablo le dice a Filemón: yo oro que tú puedas comprender y que tú puedas vivir todo lo bueno que tienes en Cristo. Y si nosotros nos apropiamos como también de esa oración, y creo que esa es la oración acá en el IT y de todo, pues de los pastores, el pastor como creador, la pastora como rectora, como directora, Nata como organizadora, pues nuestra meta en Semillas es que cada uno de ustedes pueda realmente comprender y vivir todo aquello que tienen en Jesús, todas esas bendiciones, todos esos temas que tienen. Y una de esas bendiciones está en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que es: amado, yo deseo que tengas, que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, parte del paquete que Dios nos dio es el tema de la sanidad, y vamos a estar nosotros trabajando en ello, y vamos nosotros a estar moviéndonos en ello, pero no es una cosa que vamos a estar viendo, solo es una bendición para los momentos que yo estoy mal o para los momentos que yo estoy en crisis. La sanidad es algo que está disponible a todos los niveles de nuestra vida. Ustedes vieron una clase el semestre pasado que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo, ¿verdad? Donde dice que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vivimos en un cuerpo. Ahí entonces nosotros vimos que somos seres integrales, y la sanidad muchas veces solo la hemos llevado a un lado de la parte física, pero vamos a ver que hay una integralidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que requiere esa sanidad, y también nos lleva a algo más, y es no solo pensar en nosotros, en qué lindo estoy sano y todo el tema, sino que esto nos debe llevar a una carga de movernos e impactar las vidas de quienes nosotros tenemos a nuestro alrededor y las personas que nosotros estamos llevando e impactando al lado nuestro. Para arrancar quisiera colocarles o mostrarles más bien un testimonio de sanidad, y de cómo nosotros también podemos, en medio de nuestras circunstancias, en medio de lo que estamos, poder brindarle a otras personas, o tal vez lo que nosotros hemos vivido nos puede servir para impactar las vidas de otras personas. Y con eso ya vamos a empezar a mirar qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y arrancar en materia. ¿Listo? Entonces, quisiera compartirles aquí. ¿Me confirman si están viendo esa pantalla? Bien, perfecto. Listo. Y la siguiente pregunta va a ser si me... A Alguien veces me escucha. echamos
en saco roto las cosas pequeñas, y son ahí en las cosas pequeñas donde hay momentos y cosas vitales que el Señor necesita hacer para salvar vidas y para salvar mentes y para salvar corazones y para salvar familias. Cuando yo vi a la señora con su hijo, yo dije, no, esto no fue una coincidencia, esto no fue suerte, esto fue Dios haciendo milagro tras milagro. Un momento donde pensé, no, pues casi toda la gente que entra en reanimación pues puede salir viva, porque pues fue lo que me pasó a mí, pero mi hijo pues también entró mal. Yo le dije, yo como que cogí a mi mamá y le dije, mami, esa es la confirmación de lo que te acabo de contar. Hace unos días estaba con mi mamá en urgencias. Ella acababa de tener un accidente y tuvo una fractura en su hombro. Estábamos tomándole las radiografías, entonces yo decidí ir adelantando otras gestiones que tocaba hacer con respecto a unos puntos que debían hacerle en su ojo. Y la dejé un momentico allí, y cuando llegué al consultorio donde hacen las limpiezas y todo ese rollo, pero al fondo en la entrada vi una señora llorando con sus manos en la cabeza y lloraba desesperadamente. Casi no había gente alrededor, y yo lo que sentí inmediatamente fue empezar a caminar hacia donde estaba ella. Y me acerqué, y cuando llegué pues ella estaba llorando desconsolada. Lo único que hice fue abrazarla y le dije, tranquila, que todo va a estar bien. La abracé y le dije, cuando miré, ella estaba afuera del cuarto de reanimación. Inmediatamente pensé que ella estaba esperando a alguien allí que entró sin signos vitales. Y entonces lo primero que el Espíritu Santo me trajo fue preguntarle, ¿es tu hijo el que está adentro? Entonces ella me dijo, sí, es mi hijo. Le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, Martín. Entonces le dije, vamos a orar por Martín y vamos a declarar la vida de Cristo sobre Martín. Y le abracé muy fuerte y empecé a declarar la vida de Cristo sobre él. Hablaba a sus pulmones, su sistema respiratorio. Yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando adentro, cuántos años tenía, no tenía ni idea qué le estaba pasando, porque entró allí y ella me decía, mi hijo, yo lo entregué muerto. Y ella, en momentos de que estábamos en medio de la oración, ella me decía, es que no lo escucho, y ella paraba de llorar y se quedaba así escuchando y nada, y seguíamos orando y orando, y yo declarando, y yo estaba segura de que Martín iba a reanimarse nuevamente. Y en un momento, no sé cuántos minutos pasaron, y empezó a llorar Martín. Y ella se quedó así callada y dijo, es él, es él. Y cuando pasó eso, en ese momento yo la abracé más fuerte y empezamos a llorar las dos. Y yo lloraba, sobre todo porque en ese momento el Espíritu Santo me trae a recordación que hacía 10 años atrás mi hijo, Luciano, había estado en reanimación, yo había estado en el cuarto con él, y yo sabía lo que se sentía estar viendo a tu hijo ahí muerto, y que lo estuvieran reanimando, y que pues el cuerpo ahí pues muerto totalmente. Entonces el Señor trajo ese sentimiento a mí, lo pude compartir con esta señora, la abracé hasta el final, y lo último que le dije, recuerda que el Señor hasta en el último instante, en el último momento, Él va a hacer de lo imposible lo posible, así que siempre ten fe en que Dios está obrando, en que Dios está haciendo. En ese momento salió el doctor, pues todavía no podía ver a su hijo. Ella trajo a su esposo, y yo lo único que hice fue que me acerqué y les dije, bueno, me tengo que ir, pero solamente quería recordarles que no olviden tener fe hasta en el último segundo, y su hijo va a estar súper bien, porque Martín tiene propósito en este mundo. Y después de esto me fui caminando hacia donde mi mamá, con el corazón así llenito de alegría y bendecida por lo que Dios había hecho. Y cuando llegué allí pasó algo también hermoso, que fue el Señor confirmándome que esto no era una coincidencia y no era algo que había pasado por suerte, sino que realmente Él tenía algo planeado en ese momento. Y llegué donde estaba mi mamá y empecé a contarle, y en ese momento estábamos rodeados de muchos consultorios. En uno de los consultorios comenzó a sonar la canción de Yeshua, y eso pues es algo que no pasa en cualquier hospital, y yo dije, wow, o sea, es una confirmación de Dios. Luego, minutos después, llamo a mi hermano y le cuento, Luis, imagínate que me pasó esto, estoy con el corazón pues inundado de alegría. Y mi hermano me dice, mi hermano acababa de salir hacía un tiempo, unos minutos de la clínica antes de que pasara todo esto. Y él me dice, le cuento, le digo, no, y entró el esposo, y el muchacho venía como que en moto, y entonces él entró súper emocionado, y me dice él, y no era un muchacho que venía con un casco de tal color, con una bufanda de tal color. Le dije yo, sí, ¿por qué sabes? Me dijo, porque cuando yo estaba saliendo en el carro, casi lo cojo en la moto que él iba, porque él entró de afán, pues porque venía a ver a su hijo que le dijeron que estaba muerto.
Entonces, tremendo porque el Señor une como todas las cosas. El Señor tenía preparado algo y de verdad que lo único que yo puedo decirles e invitarlos a hacer con este testimonio es que siempre donde vayamos tenemos una misión. Como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos siempre a estar atentos. El Señor qué necesita hacer, con quién necesita hacer, cómo necesita hacerlo. A veces no es algo pues extravagante, a veces son cosas pequeñas, simplemente una sonrisa, simplemente poderle dar algo pequeño a una persona, un abrazo, un saludo. En ese instante fue el abrazo y poder, a través de mi experiencia, poder abrazar a esa mamá y decirle: tu hijo va a estar bien. Como mi hijo revivió, como el Señor lo trajo a la vida, así va a estar Martín, y así fue. Así que los quiero invitar para que se dispongan a servir, a ser instrumento y a estar conectados con lo que el Espíritu Santo y con lo que Dios quiere hacer con ustedes, a través de ustedes, para otras personas. Bien, excelente testimonio. Es una forma también de animarnos nosotros y de saber que tenemos algo que Dios ha puesto en nuestras manos y que la Biblia nos lo va a decir vez tras vez. Ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y tenemos también un tema allí, una responsabilidad nuestra ahora. Para arrancar, o pues no para arrancar, para continuar más bien, quisiera hacerles una pregunta y que ustedes me digan qué creen. Y es el para qué creen ustedes que es esta clase. ¿Para qué es esta clase? O sea, ¿por qué una clase de sanidad en una escuela de liderazgo transformacional? ¿Por qué una clase de sanidad en una escuela donde estamos siendo formados como líderes transformacionales? ¿Qué creen ustedes? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que pues para vivir una vida, digamos, no íntegra, sino una vida de reino, es necesario que vivamos en eso, en sanidad, con provisión, o sea, todo lo que Dios tiene para nosotros y poder echar mano a eso que Dios tiene. Y que a veces por ignorancia o por cosas, porque de pronto no lo sabemos, entonces no cogemos eso, no echamos mano de lo que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones que Él tiene para nosotros y aún para las personas alrededor. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Para ejercer el don de la sanidad, para lo que nos dijo el Señor, que teníamos que ir a llevar todas sus bendiciones y hacer más milagros de los que Él hizo, y uno de esos es la sanidad. Entonces hay que ir a ejercer el ministerio con las personas que necesitan sanidad. Bien, gracias, John. María Antonia. Buenos días. Complementando lo que decía John, quizás como líderes estamos puestos para mostrar un camino por el que ya hemos transitado, y uno de esos pues es la sanidad a nivel de emociones o física. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Bien, pues esta clase en realidad resume todo esto, y esta clase lo que buscamos es que cada uno de nosotros pueda tener esos fundamentos bíblicos o esa realidad en la palabra acerca de la sanidad, acerca de la voluntad de Dios allí y acerca de nuestro papel en ella. A veces nosotros sabemos o escuchamos de la sanidad, pero a veces podemos llegar a dudar de si la voluntad de Dios opera en nuestras vidas o si estamos capacitados para, ¿sí? Si nosotros tenemos lo suficiente para orar por alguien, si tenemos lo suficiente para creer por milagro, ¿sí? Si nosotros podemos llegar a ver milagros o a ver sanidades o a verlas, como decía John en un momento, como las que hizo Jesús, cosas sencillas como limpiar leprosos, resucitar muertos, todos estos milagros así fáciles que pues vivimos en nuestro diario vivir, porque pues esa es la vida
a la que Dios nos llamó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también activarnos en eso y desarrollar esa fe y desarrollar esa mentalidad que nosotros somos agentes de transformación en eso? Entonces, parte de eso es eso. También conocer el carácter y la revelación de Dios como nuestro sanador y como un Dios que es bueno. Porque aquí va a venir una pregunta que muchas veces nos hacen, y si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la enfermedad? ¿O por qué permite que personas estén enfermas? ¿Sí? O vamos a encontrarnos también, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase o en unas sesiones adelante, el tema de que hay personas que creen que la sanidad ya pasó, que eso es un don que quedó atrás, que eso ya no existe, que la sanidad no es para hoy en día, o que tenemos que preguntarle, Dios, ¿es tu voluntad sanarnos? Dudando un poco de esa voluntad sanadora y de esa intención de Dios en eso. Entonces, parte también de esto es que nosotros podamos entender que tenemos una autoridad, que si somos líderes transformacionales, pues somos agentes de transformación donde nosotros vamos. Somos personas que están llevando el reino a cualquier lugar, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro edificio o en nuestro conjunto o en nuestro barrio donde estamos viviendo. Allí somos agentes de transformación. En nuestra casa, en la iglesia, donde nosotros estemos, pues somos esos agentes que traen esa transformación, y más por lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, ¿sí? Entonces ahí nos habla de una realidad, que ese mismo poder de resurrección que sacó a Jesús de los muertos, es el mismo poder de resurrección que opera en nuestras vidas, y es el mismo poder que está en nuestros cuerpos, trayendo sanidad y trayendo una libertad para otras personas. Entonces, dentro del desarrollo de esta clase, nosotros vamos a estar trabajando, pero pues a veces lo que nosotros hablamos acá nos queda muy corto por el tiempo, por todo, y por eso hemos puesto allí en la plataforma, ustedes van a encontrar que semanalmente vamos a tener unas lecturas muy corticas de unos autores, por ejemplo, Kenneth Hagin, quien fue sano a los 16 años de una parálisis total y que lo habían desahuciado, y él vive hasta los 80 y pico de años en una sanidad, tiene una dimensión de entender esta realidad de Dios. Entonces vamos a estar leyendo de él, vamos a estar leyendo a un capítulo de una pastora que se llama Trina Hankins, que ya habla no solo de la parte de la responsabilidad o del orar por los enfermos, sino también nuestra responsabilidad en la sanidad, de unos hábitos que nosotros tenemos que tener y tenemos que cuidar, porque esto no solo es responsabilidad de Dios, sino también es nuestra, de cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, la importancia de tomar agua, la importancia de los alimentos y otra serie de elementos que se vuelven importantes dentro de todo este tema de sanidad y de salud, los vamos a estar también leyendo y los vamos a estar también trabajando allí. Acá también ustedes van a encontrar allí un material adicional, que son como 100 escrituras de sanidad que hay a lo largo de la Biblia. ¿Qué dice Romanos? Romanos nos va a decir a nosotros, vea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos meditando en la palabra y si nosotros queremos ser desarrollados y queremos despertar esa pasión por ver sanidades y por ver milagros, que necesitamos sumergirnos en la palabra y ver esto. Entonces ahí están las escrituras para que ustedes las puedan estudiar, para que ustedes las puedan subrayar, para que las puedan tener allí en sus Biblias. Hace unos 2 años más o menos, recuerdo que estaba dando un virus gastrointestinal durísimo que le pegó a mucha gente. Y recuerdo que a mí me empezaron unos síntomas y yo dije, no, señor. Y cogí la Biblia, yo tengo mi Biblia y le tengo un código, pues esas cosas que uno marca, las cosas que le gustan de determinada manera, no sé si ustedes lo hacen, yo lo hago así. En mi Biblia, y en mi Biblia las palabras de sanidad van señaladas en un naranja, ¿sí? Entonces todo lo que es sanidad lleva un cosito naranja allí. Y en ese empecé a leerlas y decir, no, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te va a pegar a ti, ninguno de los virus, ninguna plaga tocará tu morada, empecé a declararlas sobre mi vida y dije, este virus está pegando afuera, pues a mí no me va a tocar,
y yo voy a ser sano. Y lo mismo pasó una vez cuando estaba, eso hacía por lo menos unos 12 años, a mí me empezó un dolor testicular. Resulta que cuando estaba allí, pues la primera, pues el dolor era muy intenso, me fui para urgencias, y la primera persona que me atiende me dice, ¿sabe qué? Eso, ya hay 2 personas que están acá y han tenido cáncer testicular. Y esos son los primeros pensamientos que le bombardean a uno ahí, como, uy, y ahora yo con cáncer, si fue hace 12 años, bueno, un poquito más. Estaba también todo el tema de Lance Armstrong, no sé si ustedes lo conocieron, ciclista que estuvo involucrado en temas de doping después y todo, pero él había salido de un tema de cáncer, ahí estaba todo el mundo recordando y todo el tema, o había salido el tema que había dicho que sí había consumido sustancias y se había dopado en el tour, algo así, él estaba como otra vez sonando por allí y toda su historia. Entro a la sala de espera para hacerme una ecografía y la persona que está al lado dice, no, es que yo vengo como por un control, porque pues a mí me empezó con un dolor así, y describió los síntomas tal cual. Y pues tuve cáncer en un testículo, me tuvieron que sacar el testículo y todo, y yo, ay, papito Dios. O sea, lo que tengo, pero estaba en esa batalla y en ese momento, pues yo digo, fue el Espíritu Santo que me empezó a traer las palabras de sanidad que yo había subrayado en algún momento y las empecé a recordar y yo dije, no, ninguna, no hay enfermedad que esté en contra mío, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, empecé a declarar, creo que hasta versículos que no tenían nada que ver, como Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces no voy a perder nada en mi cuerpo, todo va a estar completo, todo va a estar allí, todo, sí, o sea, todo, empecé a declarar solo palabra. Pues cuando entré me dijeron, usted lo que tiene es varicocele y vamos a hacerle, y yo dije, no, en el nombre de Jesús no tengo nada, y en el segundo examen ya no había nada, ¿sí? ¿Qué fue? Uy, tremendo. No, simplemente es confiar lo que la palabra dice y desarrollar una fe. Entonces, en ese sentido, creamos ese material, son 100 escrituras, un poquito más, que ustedes van a ver allí que pueden tener para desatar fe en sus vidas en el tema de sanidad y despertar esa realidad allí. Y vamos a tener 2 temas adicionales, que son, uno es una práctica documentada de las sanidades. ¿Qué va a pasar? A partir de hoy, 7 de febrero de 2026, y hasta que terminemos la clase, que es como a finales de este mes, si no estoy mal, ustedes van a orar por 2 personas que estén enfermas. No, es que yo lloré anoche, preciso anoche lloré por mi abuelita. No vale. Es a partir de hoy, 7 de febrero de 2026, en adelante, ustedes van a orar por 2 personas. Y van a orar por ellos y van a documentar el proceso. ¿Cómo es documentar el proceso? Ustedes pueden, si quieren que la persona les cuente el testimonio, está bien. Si lo quieren grabar, está bien. Si ustedes lo quieren escribir en un documento, está bien. Si quieren tomarse una foto con la persona y me cuentan el tema, está bien. Pero tienen que orar por 2 personas aquí. La fe viene por el oír, pero también por practicar, ¿sí? Jesús comisionó a sus discípulos y les dijo, vayan y oren por los enfermos. Entonces, lo que estamos viendo acá es para simplemente ponerlo en práctica con alguna persona. ¿Qué enfermedades tienen que ser? La que quieran. No, que es que nosotros en el desarrollo de estas clases hemos oído o leído o visto testimonios de personas que decían, no, es que mi abuelita venía sufriendo de migrañas y yo oré por ella y no ha vuelto a tener migrañas. Vale, ¿sí? Vale por personas que tienen dolor de estómago. También otra persona dijo, oré por una persona con cáncer y estuve allí. Válido, ¿sí? Entonces ustedes pueden decidir qué quieren. Lo que les digo es, no lo dejen de hacer por pena o por temor. Arriésguense a dar el paso, ¿sí? No, es que mi esposo llegó con dolor de cabeza. Buenísimo, pues ore por él antes de darle la aspirina o de regañarlo, de decirle alguna cosa. Ore primero por él y allí para ver la sanidad. Y eso lo vamos a subir ahí. ¿Claros con este punto? ¿Bien? Listo, perfecto. Si los que nos están viendo en diferido tienen alguna duda o alguna cosa, pues lo pueden hacer a través de nuestros monitores y ellos van a canalizar las dudas y me lo pueden hacer saber allí para tener. Y lo segundo
es que vamos a hacer un trabajo en grupo, pues en parejas en realidad, de las sanidades de Jesús. Antes este trabajo, y ahí voy a hacer un ajuste en la plataforma, eso es para el final del curso. Antes nosotros lo poníamos y era mirar cada sanidad de Jesús en los evangelios. Y ahí colocábamos cuál era la enfermedad, dónde había sanado, a quién había sanado, de qué lo había sanado y qué había pasado allí. ¿Sí? Entonces cogíamos, no sé, Jesús con los leprosos, ¿dónde fue? Al lado del camino, ¿de qué lo sanó? Pues de lepra. ¿Sí? Entonces mirábamos todas esas sanidades. Aquí la idea es que cada uno, o en parejas, individual o en parejas, como lo quieran bien tener, van a hacer un pequeño video explicando uno de esos milagros, lo que Dios les ha hablado, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto porque nos dimos cuenta al final que pues era muy fácil escribir allí en la inteligencia artificial, oiga, hágame este trabajo de los milagros de Jesús y todo el tema, y lo pasábamos allí, y pues nos perdíamos esa oportunidad de que Dios nos hablara y nos enseñara cosas solo por cumplir un requisito. Y esto pues no se trata de eso, se trata de poder asimilar esas verdades. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño video y lo vamos a subir allí contando esos milagros de Jesús, ese milagro de Jesús que ustedes quieran explicar en 5 minutos, contándonos qué fue, qué pasó, si pueden investigar algún contexto histórico, alguna cosa que a ustedes les parezca interesante en todo esto. ¿Listo? ¿Claros allí también con ese tema? ¿Preguntas o comentarios aquí? Y después yo tengo que hacer ese ajuste en la plataforma Nata para esta parte del trabajo. ¿Listos? ¿Bien claros? Alguien levantó la mano, tranquila. Dani. Hola Andy, buenos días a todos también. Una pregunta con el primer trabajo. ¿En qué momento termina la documentación? O sea, claro, como que es un poco obvio que la finalidad es buscar la sanidad, pero digamos, al ejemplo que tú colocabas de mi esposo llegó a la casa con dolor de cabeza, mi trabajo está bien si escribo solo una página de cómo fue mi oración en la noche, él sanó y ahí termina mi primer persona, o sea, como en testimonio, o si con otra duró un mes. Está bien. Entonces, sí, esa es mi pregunta, como en qué momento. No, está bien porque el punto aquí es arriesgarnos a orar por los enfermos. ¿Sí? Obviamente nosotros creemos en los milagros y que va a pasar algo. ¿Sí? Si sucede, no, le dejó el dolor de cabeza, perfecto. Pero si seguimos orando por la persona y seguiré creyendo y seguiré tal, está bien también. Nos atrevimos nosotros a salir de la zona de confort y orar por alguien. Entonces es solo documentar esa parte. Ojalá pues tengamos la parte, y creemos que vamos a tener la parte del testimonio completo de la sanidad allí, ¿sí? Pero es atrevernos a orar por los enfermos, creyendo que van a sanar. ¿Bien? ¿Claros todos? ¿Perfecto todo? Entonces, si estamos bien manitos acá, los que no están con cámara, entonces pues también la mandan allí para saber todos que estamos en la misma página y que estamos todos en lo mismo. Bien, quiero también entonces en parte de este inicio hacer unas preguntas y quisiera, pues aquí sí, más o menos que varios me respondieran. La primera es, ¿hasta qué edad quieres vivir? ¿Hasta cuántos años quieres vivir? ¿Cómo te ves en esa edad y qué actividades de las que haces hoy no podrías hacer en ese momento? ¿Hasta cuánto quieren vivir? ¿Es de participación ya? Sí, es para que contemos acá y pues los que no están, pues que lo vayan anotando. Ya que Juanma habló, bueno, ya levantó la mano, ya iba a decir, no, pues ya se mandó ya de una. Mira, esta respuesta la tengo documentada porque he visto la vejez en varias personas. Mis abuelos, por ejemplo, en la mamá de Claudia, mi esposa,
Y así, en varias personas, mi papá. Y dentro de mis oraciones, y he visto los tipos de vejez. ¿Sí? Y hay personas que llegan a una vejez muy dura, donde no pueden, por ejemplo, pierden el tema del Alzheimer y este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay personas que llegan a edades muy avanzadas, pues con las limitantes normales de una edad muy avanzada, ¿verdad? De movilidad un poquitico lenta, todo este tipo de cosas, que a veces se olvidan ciertas cosas normales, pues, pero en general sanos, ¿sí? Dentro de lo que es sano cabe en ese aspecto. Y pues personalmente me pasó con mi papá murió muy joven, mi papá murió cuando él tenía 72 años, 72 años. Pero es que él era súper estricto con ese tema que le pedía a Dios. Mi papá dijo, jamás en la vida un bastón, jamás en la vida cojear, jamás en la vida no es que... Y mi papá murió entero, perfecto. O sea, mi papá murió de un paro cardiorrespiratorio estando perfecto. A no le dolía una muela. Perdón. Y entonces toda esa cosa como que viene a mi cabeza, no sé qué tratar. Ahorita estamos pasando con el caso de mi suegra, con un tema de Alzheimer, donde pues uno no se ve por uno mismo, ¿sí me entiendes? Y no saber quién viene a visitarlo a uno y todo este tipo de cosas. Entonces yo le digo, entonces dentro de la pregunta que me cae a mí como anillo al dedo, digo, ¿hasta edad quiero vivir? Yo le pido a Dios, y es una cosa, viendo todos estos ejemplos que les he contado, yo todos los días le digo a Dios, yo quiero vivir hasta que esté en mi cabeza. Que yo dije, yo le hablo hacia Dios a veces, le digo, yo sí no soy que exagerar con mi papá. No, o sea, a mí me toca y molesto con mi familia, porque es un tema que hemos hablado aquí varias veces. Digo, si a mí me toca andar con un bastón, no se imaginan el bastón que me va a comprar. Me compro un bastón, una berraquera, una cosa divina, y me lo gozo, me lo disfruto y toda esa vaina, y así les digo. Yo no tengo problema con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sé que voy a caminar más despacio, y sé que ya no voy a poder hacer ciertos deportes, y todo ese tipo de cosas, pero cuando llegue a esas edades, me los pienso disfrutar, pero no ser una carga para mi familia y verme por mí mismo en las cosas normales de movilidad, de aseo, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esta pregunta, por eso parece la mano y todo, porque para mí es un diario, una diaria oración con el Señor. Bien, gracias, Juanma. ¿Alguien más? O si no va a tocar así, Mónica. Mónica se fue. Sí, no puedo activar el micrófono, qué pena, Ya. buenos días. Yo quiero vivir hasta por ahí los 75 años, igual que Juanma. Yo, digamos que conozco de cerca el tema de la vejez con mi papá y mi mamá, y ese tema es bastante duro. Entonces, uno siempre quiere no ser carga para nadie y siempre quiere todo eso, pero si uno no puede valerse por uno mismo, digamos que yo pienso, o sea, con lo que me pasó con mi papá y mi mamá, yo decía, Señor, eso no es vida. Entonces, yo sí quiero vivir la vida hasta donde la pueda disfrutar, hasta donde pueda disfrutar de mi familia, de mis hijas, pero no ligado a que la vida de ellas tenga que sacrificarse por mí, no. Entonces, yo no sé, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero vivir más allá de los 75, 76, no sé si estoy perfecta, si estoy al 100%, pues amén. Pues no al 100%, obviamente con el tema del desgaste y todo lo demás, que pues ya todo lo empezamos a ver a medida que va avanzando la edad, pero sí que esté mentalmente, sobre todo, como dice Juanma, bien equilibrada y que pueda hacer las cosas que cualquier persona quiere hacer por sí misma. Entonces es como eso, y tengo como espejos de lo que como no me quiero ver y como sí me quisiera ver, más allá,
o sea, por lo menos la abuela de mi esposo tiene 93 años, esa señora está súper bien, perfecta, un poquito de molestia en un oído, no sé qué. No quiero llegar a los 90 años de todas maneras, pero digamos que esa calidad de vida es chévere, o sea, es como que le puede uno hacer pensar como que, bueno, no es tan terrible a pesar de que le duela, a pesar de las molestias, pero pues son casi 100 años, o sea, es mucho tiempo, pero de todas maneras sí es más allá el bienestar y el poder vivir la vida como vida y no ni dependiendo de una cama, ni dependiendo pues, de muchas cosas que vemos en muchas personas adultas. Bien, Mónica, gracias. María Antonia. Es que no me había hecho esa pregunta nunca, porque en mi casa, en mi familia, somos morenos y nosotros, o sea, yo siempre he tenido recuerdo, mi bisabuela murió de 90 años y es como normal que seamos longevos, o sea, es como que sabemos que vamos a durar hasta viejitos, ¿sí? Pero cuando mi mamá murió muy joven, a los 49 años, yo empecé como a preguntar qué esa razón, ese motivo de por qué durar o por qué no durar aquí. Y, y digamos que cuando leía ese tema de Pablo, que decía que pues morir era mejor, digamos, para él, pero que vivir le daba más gloria a Dios, ¿sí? Pensaba mucho en mi bisabuela, que ella pues era ella siempre estaba sentada, o sea, ella tenía 90 años, ella murió de 90 años, se acordaba de todo, era muy lúcida pero era muy sabia, o sea, era como el lugar donde uno podía ir a hablar de cualquier cosa y ella siempre podía tener un consejo, o sea, era como un árbol sagrado en la familia, era muy, pues, extraño, pero ya en ese último tiempo fue como muy así y sí quisiera vivir, o sea, sí quisiera vivir así, o sea, hasta viejita, por, obviamente creyendo en que voy a llegar así. Digamos que las condiciones también han cambiado de la alimentación y todas las cosas, pero sí me gustaría ser lo más fructífera que pueda, pues aquí. Bien, María Antonia, gracias. Vamos a hacer otra pregunta. Nos acostamos esta noche y Dios empieza a pasar revista de todas las personas de este grupo. Y empieza a decir, bueno, ¿por qué debería darle la oportunidad de levantarse un nuevo día más? Porque, porque a veces nosotros asumimos que tenemos ya el futuro ahí listo y que mañana no nos vamos a levantar y todo. Pero ¿por qué Dios, y no vemos cada día como una oportunidad de parte de Dios? ¿Por qué Dios debería darnos mañana la oportunidad de vivir? Y aquí quiero escuchar a personas que no hayan hablado ahorita. Daniela, John, Sheila. Pues Bueno, para pues, que todos podamos participar, ¿no? sí. Bueno, pues yo creería que pues debería no estar dentro de la voluntad de Dios que si me levanto o no, para cumplir, digamos, su propósito, para servir en algo, así sea lo más pequeño, digamos que yo pueda aportar, digamos, para su propósito. Entonces, yo sé que uno como persona tiene sus anhelos, sus sueños, pero son personales. Es como cada día ir encaminando mis sueños o mis propósitos a los propósitos de Dios, cada día. Y, y pues creo que esa sería, digamos, como una razón por la que de pronto Dios diría, démosle un día más o una oportunidad más de vivir o un tiempo más, no sé. Vale, Keila, gracias. ¿Alguien más?
Yo diría que enlazado con la pregunta anterior, no siempre desde casa, desde aquí, yo estoy por hasta la edad media, o sea, hasta la edad que tengo hoy en día. Aquí yo ya estoy aquí para adelante haciendo extras. Sin embargo, no me veo con una vejez muy larga, porque siempre he creído que la venida del Señor está muy cercana. Y yo creo que son esos. Y estamos acá, por lo menos yo estoy acá formándome, porque somos de los soldados de los últimos tiempos. Y necesitamos estar en ese trabajo, decirle al Señor que el Señor viene pronto y que tenemos que estar divulgando ese mensaje para que sea mucha la cosecha que el Señor va a recoger. Entonces yo la verdad no me veo con muchos años hacia adelante, no veo que hayan, porque la verdad el Señor viene y viene muy pronto. Entonces tenemos que estar listos, y esa oportunidad que nos da el Señor, o por lo menos yo la estoy viendo en esas extras que estoy viviendo, es para que llevarle ese mensaje a muchas personas y que se preparen, porque esto se está acabando. Bien, John, gracias. Listo, una pregunta más acá. ¿Cómo quisiéramos morir, don Juanma? No, es que quería una cosita anterior a la pregunta anterior, ¿verdad? Que va de la mano con la anterior. Y es que yo, no sé, dentro de lo que he leído y he aprendido acá en el IR y en la iglesia, todo ese tipo de cosas, es que yo no le pongo limitantes a Dios. No quiero, o sea, no, él ya tiene mi vida escrita, ¿verdad? Pero pues también soy consciente, digo yo, por lo que le pasó a mi papá, este tipo de cosas, que él también hoy ve los deseos del corazón. Entonces yo no le quiero poner limitantes. Yo le digo por ejemplo, hasta el tema de no ser una carga, pero yo me veo en 90 años perfecto, pues, con las limitantes de una persona de 90 años, pero perfecto. Y en el tema de por qué debería darme mañana una oportunidad de vivir, es porque yo quiero, o sea, yo me he hecho una imagen de mi vejez, ¿verdad? Apoyado en los ejemplos de vida que he tenido. Entonces yo quiero ser un abuelo alcahueta con los hijos de mis hijos, ¿verdad? Aprovecharme a mis nietos al máximo, ayudarle a mis hijos, decirles, venga, déjenme a mis nietos acá y ustedes vayan, viajen, hagan una cosa y yo me encargo de mis nietos. O sea, ser lo que veo que, por ejemplo, mi mamá es en mi casa. Mi mamá es, tráigame los nietos, no sé qué, disfruta. Casi no te me molesta mucho con ellos y la pasa genial. Entonces, y es una ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy en clase ahorita porque mi mamá esta mañana llevó a mi hija a una clase pues, porque está en el último año de colegio, entonces ella hizo eso. Eso es lo que yo quiero. Y como pues ya en esas edades uno tiene el 100% de su tiempo libre y tranquilo y relajado. Entonces, pues es eso, ser ayuda para los demás y aprovechar todo este tipo de cosas y dar testimonio, no sé, todo ese tipo de ideas me he hecho en mi cabeza y por eso creería que le pido a Dios una oportunidad para mañana. Qué pena, hoy estoy como muy hablador. No, está perfecto, muchas gracias, don Juanma. Pero bueno, la siguiente pregunta, ya que estamos muy habladores hoy, dijo Juanma, que levantó la mano. Entonces, Juanma y después Dani, ¿cómo quisieran morir? Y es que, y antes de esto, a veces uno dice, no, es que de esto no se debería hablar, o una cosa. Pero como decía María Antonia hace un momento, Pablo dijo, pues la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón, y dónde el sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Entonces, pues nosotros podemos ver, y después de todo eso vamos a llegar a una conclusión de por qué hacemos todas estas preguntas también en este sentido, ¿vale? Entonces, don Juan y después doña Dani. Esta también ya la he pensado y fue, por ejemplo, la muerte de mi papá fue un paro cardiorrespiratorio. Mi papá estaba perfecto y no sufrió, no sé qué. En el velorio de él, él tenía muchos amigos médicos y pues son amigos de la familia, todo este tipo de cosas, y me decían que qué muerte tan linda la de tu papá, y yo pues con el dolor del alma de que mi papá se murió de un día para el otro sin saber, ¿no? O sea, siendo muy joven y sin esperar una cosa de estas,
pues no lo entendía muy bien, pero me contaban, me decían, miren, eso es genial, su papá no sufrió, mi papá nunca quiso morir en una clínica después de un tiempo largo, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí me llevé la imagen de cómo quiero morir, yo quiero también morir. El premio ideal es acostarse a dormir y no despertar, pero mi papá pues alcanzó a ir al médico, pero pues tarde, pero es eso, es un tema de no sufrir y no poner a la familia a sufrir. Bien, gracias, Juanma. Dani. Ya. Yo quisiera morir en una larga edad. No quisiera morir joven. También quisiera morir pues siendo mamá, siendo abuela de una familia muy grande. Y quisiera morir con una preparación que, ¿sabes? Un día yo me levante y diga, familia, no sé, los voy a reunir en un almuerzo y quiero compartirles que el Señor me ha llamado para estar con Él. Entonces quiero despedirme, quiero decirles que los amo un montón, que los voy a estar allí esperando, manténganse unidos, hagan fiesta cuando yo me vaya y ya como esa noche o esa semana simplemente dormir y ya no despertar. No imagino una muerte traumática, no quisiera morir tipo, ¿sabes? Sufriendo un accidente de tránsito o cosas así como violentas o donde sufra. Al contrario, quisiera hacerle como muy en paz, de tener esa seguridad de decir, el Señor me ha llamado y mi momento llegó. De sentirme satisfecha, de decir, listo, Señor. Y un poco lo imagino, pues, sabes, la fantasía, un poco lo que vio Esteban, como que se abre el cielo y Jesús te extiende la mano como de listo, ven, acá te estoy esperando. Lo imagino así, un poco como cuento de hadas, pero muy tranquilo. Pero no es tan un cuento de hadas. Por ejemplo, el reverendo Kenneth Hagin, que les contaba ahorita que fue sano desde sus 16 años y todo el tema, él cuenta su testimonio de sanidad allí, pero él murió a los 86 años y él murió con un pensamiento como el que tú tuviste, de, oiga, yo quiero despedirme de mis hijos y decirles, he corrido la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que Dios me llamó a hacer, ya es mi tiempo, sé que el Señor me está llamando, me quiero ir con Él, y él había dicho, cuando yo me muera, quiero estar tomándome una taza de café, estar sonriendo, junto al amor de mi vida en el comedor, habiéndome despedido de mis hijos, y así tal cual como él lo había pensado, fue como parte, entonces no es como, uy, este es un cuento de hadas, me lo imagino, no, es lo que ha pasado. Y si nosotros lo miramos en el aspecto bíblico, y aquí es donde quería como llegar después de todas estas preguntas, porque a veces nos pensamos solo desde la parte física, pero olvidamos que hasta qué edad queremos vivir, y es también el cumplimiento de nuestro propósito. Porque Dios debería darnos una oportunidad hoy de despertar, porque todavía no hemos cumplido nuestro propósito. Y estamos en ese camino y necesitamos hacerlo. Necesitamos estar, como decía John, compartiendo las buenas nuevas de salvación a otras personas, cumpliendo esa pasión de nuestro corazón hacia otras personas. ¿Cómo quisiéramos morir? Pues yo también digo como Dani, descansado, como dice Juanma, ojalá fuera así de acostarme y no despertar, lleno de días, como dice Génesis capítulo 15, en buena vejez, lleno de días, y que nosotros y que hubiera cumplido mi propósito y sintiéndome, lo di todo, lo corrí de la mejor manera y lo logré hacer, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que tenemos ese propósito y que no lo hemos cumplido, si nosotros miramos Juan en el último capítulo, está Jesús caminando con Juan, ¿sí? Después de que ya ha hablado con Pedro y todo el tema, se va Jesús con Juan y se va caminando. No, se va Jesús con Pedro, perdón, y viene Juan detrás,
Y, y Pedro le pregunta, bueno, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Si yo quisiera que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué? Entonces dijeron, dice la Biblia que se difundió el rumor que Juan iba a ser inmortal, ¿sí? Y todo. Pero pues no estábamos viendo todo el contexto, porque ¿quién fue el que tuvo la revelación de la venida del Señor? Juan. Jesús se la botó a Pedro diciéndole, él va a ver el regreso del Señor, ¿sí? Él tiene un propósito que cumplir diferente al tuyo, entonces tú enfócate en tu propósito y déjalo a él en paz. Era más o menos la versión Reyes Valera 2026 de lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro ahí en su momento. Pero, por ejemplo, la historia cuenta que a Juan lo trataron de matar varias veces. Una de esas veces que lo trataron de matar fue meterlo en aceite hirviendo. Que decíamos ahorita, oiga, yo no quiero morir de una manera trágica, pues yo tampoco, y mucho menos en aceite hirviendo, todo fritico así, salir como un pollo rostizado después ahí sería pues bastante desagradable, pero pues a Juan lo meten en ese aceite y no muere. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que decir, bueno, desterrémoslo, mandémoslo a una isla para que se muera ya viejito, y allá en esa isla es donde él tiene la revelación y donde cumple su propósito de a Jesús y el regreso del Señor y de tener esa revelación de Jesús y todo el tema. Pero entonces fue cumpliendo ese propósito y ese tema. John G. Lake también, por ejemplo, que fue un evangelista en África, y él trabaja en un momento muy duro, que es la peste bubónica, y ahí el tema era que cualquier persona que tocara a una persona que se había muerto de esa peste, pues quedaba contaminado. Y el tema era que estaban muriendo y no había quien enterrar a esas personas. Y John G. Lake dice, vea, yo me ofrezco a hacerlo. Y lo vamos a hacer con mi equipo. Nosotros vamos a enterrar, pero están conscientes, o sea, se pueden, dijo, tranquilos. Y empezaron a hacerlo y vieron que no pasaba nada y entonces empezaron a investigarlo y dice que a él le hacen exámenes médicos y todo, donde ponen sus células y donde ponen peste bubónica, y cuando la peste toca las células de él, pues se mueren. Y él decía, ¿cuál es el antídoto que tiene usted? Y él dijo, simplemente yo creo en la palabra de Dios y en ese versículo que dice que el espíritu de resurrección que operó en Jesús vive en mi cuerpo mortal, ¿sí? Y mientras yo me mantenga en esa relación con Dios y en ese tema y sé que su espíritu fluye en mí, pues ningún germen puede adherirse a mí porque sé que el espíritu de Dios lo va a matar. Y él pudo hacer eso y pudo mostrar ese testimonio y traer esa realidad allí del poder de Dios. Entonces, hay una dimensión de Dios y hay un poder de Dios para cumplir nuestro propósito y para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aquí quisiera hacer como tal vez una última pregunta en este sentido. ¿Podemos entonces morir nosotros antes de cumplir nuestro propósito? O sea, estamos en una escuela de liderazgo transformacional. Somos líderes transformacionales, ¿no? ¿Podemos nosotros como líderes morir antes de cumplir nuestro propósito? Ustedes pueden mandar allí, pueden mandar, si quieren, para saber, pueden mandar una manito así si creen que sí. No mentiras, una manito así si creen que no, y una carita triste llorando si creen que sí podemos morir antes de. Dani dice sí, podemos morir antes de. Pueden mandar una carita o una manito. ¿Qué creen? La única que se arriesgó fue Dani. Bien, Dani, gracias por estar conectada. Tenemos opiniones divididas. ¿Podemos nosotros morir antes de cumplir nuestro propósito? Pues la respuesta la vamos a tener después del descanso de 5 minutos que vamos nosotros a tener en este instante. Váyanse pensando en eso, y los que no están conectados con nosotros, pues síganlo pensando, síganlo allí anotándolo, que puedan también disfrutarse estos espacios de clase. Listo, entonces nos vemos ahorita en 5 minutos y continuamos aquí. Vale, gracias.
Bien. Regresamos de nuevo, entonces. Si pueden encender sus cámaras los que puedan. Los que están allí conectados, pues bienvenidos de regreso a esta sesión de principios de sanidad, donde hemos estado hasta ahora como colocando un fundamento y donde estamos explorando este tema de la sanidad y de los principios de sanidad en nuestra vida. Y quedamos con o cerramos más bien este primer encuentro con una pregunta. Y decíamos, ¿podemos morir antes de cumplir nuestro propósito? Y teníamos las opiniones divididas, algunos decían sí podemos hacerlo, otros decían no podemos hacerlo. Y quedamos allí en esto. Resulta que la respuesta es sí. Sí podemos morir antes de cumplir nuestro propósito. Y no porque sea la voluntad de Dios, no porque Dios no quiera que nosotros lleguemos hasta el final. Hay un momento donde Pablo tiene que ir a Roma, porque era su llamado de predicarle también al César y a las demás personas allí. Y en medio del viaje que está, pues viene una tormenta y sacude el barco y todos se iban a lanzar ya como mandémonos a sobrevivir y a lo que sea. Y Dios le dice a Pablo, no, quédense en el barco. ¿Sí? Que se va a perder todo, pero ninguna persona se va a perder aquí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo se va a la deriva? Dice, no, salvémonos porque esto está tenaz y esta situación está terrible y vámonos a hacer otra cosa. Tal vez Pablo no hubiera llegado a cumplir ese propósito que Dios lo llamó a hacer, ¿sí? Y así ha pasado con varios predicadores y con varios pastores. Tengo los testimonios de los dos lados, de un pastor de una pastora misionera en las selvas acá del Guaviare, del Baupés, Sofía Müller, a quien le dan en la comida veneno los indígenas para matarla. Y ella simplemente bendice sus alimentos, come sus alimentos y los indígenas se quedan mirándola y los chamanes se quedan mirando en qué momento muere y no muere. Entonces le preguntas qué pasó. Y ella, ¿qué pasó de qué? Pues que le dimos veneno en la comida y usted no se murió. Dijo, no, yo bendije los alimentos y el Señor dijo que cualquier cosa mortífera que yo probara, pues no me iba a hacer daño. ¿Sí? Esa es una. Ahora, hubo otro pastor que basado en la misma dijo, vea, les voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios, que si yo bebiera cualquier cosa mortífera no me va a hacer daño, y entonces destapó un tarro de veneno para ratas y pues se murió envenenado allí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Una persona estaba cumpliendo su propósito y la otra estaba tentando a Dios. Sabía lo que estaba haciendo y sabía las consecuencias de lo que pasaba y estaba allí. Entonces es culpa de Dios que este pastor no hubiera muerto. Otro pastor también, Kenneth Hagin lo cuenta, él está orando por ellos y Dios le da una palabra y una advertencia. Si no pones unos temas en orden en tu vida, pues en 4 años pues vas a morir y a tener las consecuencias de eso. ¿Era la intención de Dios que muriera antes de tiempo? No. Le dio de hecho una advertencia y todo el tema. Este pastor no ajusta y efectivamente a los 4 años va y muere. Entonces, terminó su carrera antes de tiempo. Otro pastor en la selva del Salvador, varias personas se le acercan y le dicen, no creo que deberías volar en esa avioneta, no creo que deberías irte en esa avioneta, mira las condiciones del clima y él, tengo que llegar, y pues la consecuencia es que la avioneta despega y en medio de la tormenta pues sufren un problema allí y pues allí mueren en todo el tema. ¿Estaban como advertidos? Sí, pero no seguimos la instrucción o la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, pero que nosotros también somos responsables de estar oyendo y estar siguiendo esa voz de Dios
y estar atentos a lo que Dios nos haya llamado y todo, que nosotros estemos haciendo más bien lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, hay un lugar en el mundo que es el más rico de todas partes. ¿Saben ustedes cuál es el lugar más rico de todo el mundo? Creo que ustedes lo debieron haber visto en una, o lo leyeron en alguna parte. ¿Quién se atreve? Vi a María Antonia con intenciones de abrir su micrófono. ¿Alguien me dice cuál es el lugar más rico del mundo? Espero que el silencio sea porque lo están pensando y no porque tienen pena de hablar. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien se arriesga? No, una pregunta. ¿Rico en qué? ¿En dinero, prosperidad o no sé? En todas las anteriores. ¿En todas? No sé. Yo pensé que decía así. No, porque pues, Es este. los del son los del Medio Oriente, creo yo, ¿no? Entonces no sé, pero pues la parte espiritual no va con eso, entonces no es eso. Don Juanma de pronto lo sabe, porque él estuvo ahí. O sea, él estuvo en un ambiente de liderazgo y todo, donde creo que lo mencionaron varias veces. ¿No? Me ausenté un momentico en mi compu, pero yo me pongo al día. Tranquilo. Entonces, estamos preguntando que cuál es el lugar más rico del mundo. Donde uno pueda vivir en paz y tranquilidad. Y eso es muy para cada persona lo que es su paz, su tranquilidad y en la medida que uno camina de la mano de Dios, uno va ajustando esos lugares y va como idealizando esos lugares con su guía. Ok. Pues es un lugar de paz y descanso, porque dice Miles Monroe, el lugar más rico del mundo es el cementerio. Y es el lugar. ¿Y si lo sabías y no lo dijiste? No lo sabía. O sea, se me vino a la mente como el cementerio, pero no sabía. Pero entonces bien, tienes la revelación porque ahí dice Miles Monroe, en este lugar están enterradas las canciones que nunca fueron escritas, las empresas que nunca arrancaron, las ideas que no se ejecutaron, y a veces por temor no llevamos o no cumplimos ese propósito que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha dicho que nosotros tuviéramos. Entonces, a veces nosotros hemos dejado o más bien, nosotros hemos muerto antes de morir, o no vivimos completamente antes de morir, ¿sí? Hemos dejado de hacer cosas por temor, hemos dejado de hacer cosas simplemente por no arriesgarnos a cumplir ese propósito y ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que simplemente nosotros conocemos al conocer algo que se llama la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas? Y estamos hablando de propósito, estamos hablando de ese sentido, pero decimos, pero esto es sanidad, ¿qué tiene que ver sanidad con mi propósito? Yo les dije, esto es un tema integral, espíritu, alma y cuerpo. Y si nosotros estamos siendo llamados a ser líderes transformacionales, necesitamos poder entender que también parte de la sanidad es poder cumplir ese propósito de nuestras vidas. Si nosotros no tenemos esa sanidad, no andamos en esa sanidad divina, pues no vamos a poder tener el derecho legal a estar en esta tierra, o podemos salir antes de tiempo de esta tierra sin cumplir ese llamado que Dios nos ha dado y que Dios nos ha hecho. Ahora, la voluntad de Dios aquí
nosotros podemos entenderla, nosotros más bien podemos verla y podemos mirar cuál es esa intención de Dios de hacer algo, esas ganas, ese deseo de mostrarnos lo que Él quiere hacer. Y vamos nosotros a encontrar que no es un tema arbitrario, que no es un tema como al azar, sino que más bien tiene que ver con el carácter directo de Dios, ¿sí? Si nosotros miramos a Dios, pues vamos a ver que Él durante toda la historia y desde sus intenciones originales se ha mantenido siempre en lo mismo, y más en este tema de sanidad, por ejemplo, o viéndolo más bien directamente desde el tema de sanidad, ¿sí? Ahora, quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, y miremos este tema de la voluntad de Dios aplicada puntualmente a la sanidad aquí y a su deseo en este. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Simplemente abre su micrófono y lo puede leer allí. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Bien, gracias, Juan. Ahora, está aquí Jesús y dice que bajó de la montaña. ¿De dónde venía Jesús en ese momento? O sea, no me van a decir de la montaña. ¿Qué había pasado en los versículos anteriores? ¿Qué estaba Jesús haciendo en los versos o en los capítulos anteriores? ¿Qué acaba de pasar? Si nos devolvemos unos capítulos atrás, Jesús está dando lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Acaba Jesús de dar su prédica mayor. Acaba de mostrar la realidad de lo que es el reino de los cielos y la estaba plasmando acá, de lo que debería ser la nueva dimensión de esto. Y viene una persona que lo estaba oyendo, que estaba ahí abajo, estaba en la multitud, de pronto un poco distante por las condiciones de la época, y viene y le hace una pregunta muy humana, y con una carga emocional allí también en todo esto. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo este leproso a Jesús? ¿Quieres sanarme? O sea, estaba preguntándole acerca de qué. De su voluntad. De la voluntad. No le estaba preguntando de su poder, no le estaba diciendo, o sea, puedes, porque de hecho él le dice, yo sé que tú puedes sanarme. Ahora, yo sé que el poder está allí. La pregunta real es, ¿tu voluntad para mí es sanarme? ¿Tú quieres hacerlo? Y esa yo creo que es la pregunta que hace muchas veces la humanidad en todo esto. Perdón. Y si nosotros lo miramos desde otro lado, pues es también la pregunta que tal vez desde un lado de pecado podemos nosotros hacerlo. Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres? ¿Sí? Pero aquí está buscando poder validar esa voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Y la muestra Jesús ahí de una. Y le dice, quiero, sé limpio, o ya estás sano, ¿sí? Y después le manda a hacer unas actividades que le van a restaurar toda su vida y que lo van a restaurar en todas las áreas de su vida y que las vamos a poder estudiar un poco a detalle aquí o pues más adelante.
Pero Jesús está mostrando ese deseo o ese corazón de Dios y ese deseo para las personas y para la humanidad, mostrándonos esa sanidad y esa voluntad de Dios en esta área para nosotros. Ahora, ¿cuáles podemos ver en esas características o cuáles pueden ser esas características de esa voluntad de Dios? La primera es que la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa voluntad no cambia. Su voluntad se mantiene allí. La Biblia nos va a decir, vea, Dios no es como nosotros. Dios no dice mentiras, Dios no cambia de parecer, Dios cumple siempre lo que promete. Y eso está en Números 23:19. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Números 23:19, ¿sí? Salmo 33:11 dice, Dios cumple sus planes y realiza sus propósitos. Entonces lo que Dios ha planeado desde un inicio es su deseo eterno para nosotros, ¿sí? También nos va a mostrar la Biblia que la voluntad de Dios es sabia, es decir, que logra cumplir aquello para lo que se planeó, logra ejecutar el plan correcto para obtener los resultados, ¿sí? Romanos nos va a decir su inteligencia, su sabiduría, pues está hablando de Dios, su inteligencia y su sabiduría no se pueden llegar a medir, nadie puede entender sus decisiones ni explicar sus hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues Dios nos está mostrando esa realidad de lo que Él tiene y de lo que Él ha planeado para nosotros. La voluntad de Dios es libre, es decir, no es influenciable, no está, si lo ponemos en términos jurídicos, no está llena de vicios allí. Es decir, que no ha sido comprada, no ha sido transada, no ha sido aconsejada por nadie más. De hecho, Isaías nos va a decir que nadie puede venir a darle lecciones a Dios, ni puede manipular sus pensamientos, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es libre para mostrarnos a nosotros su deseo. ¿Y su deseo cuál es? Pues ese que vimos en Jesús, de traer sanidad. Ahora, nos va a dar tres características y tal vez este es el versículo que nosotros tenemos muy presente, y es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Y si nosotros hablamos de esa voluntad que es buena, pues es esa que siempre busca nuestro bien, que busca lo mejor, que busca eso que también Jesús nos dijo, el buen padre da buenas dádivas a sus hijos. Y si lo exploramos desde el lado de la sanidad, podemos hacer un primer filtro desde este aspecto. ¿La enfermedad es buena? ¿La enfermedad es agradable? ¿La enfermedad es perfecta? Luego, si lo filtramos desde ahí, podemos decir la enfermedad es voluntad de Dios. No. De otro lado, la sanidad es buena, la sanidad es agradable, la sanidad es perfecta. Entonces, la sanidad es voluntad de Dios. Entonces, podemos nosotros empezar a mirarlo allí y poder empezar a ver esa integralidad de lo que Dios tiene también para nosotros, ¿sí? Agradable es algo que es deseable, es algo que es placentero, no es algo que se vuelva una carga en nosotros, no es algo que traiga tristeza, entonces también podemos filtrar. Solo es desde ese concepto de ser agradable como deseable, placentero y que no traiga una carga. La enfermedad es algo deseable, es algo placentero. Algunos de ustedes dicen, uy, que me deseo tener una gastritis así que no me deje comer nada, o estoy que me deseo poder vomitar toda esta tarde. Hoy sábado no tengo nada que hacer, estoy que me dé un virus para vomitar toda la tarde y estar en el baño toda la tarde. ¿Alguien es deseable? ¿Sí? En cambio, la sanidad, ¿sí? Está allí. Ahora, si nosotros miramos cada vez que Jesús hacía una sanidad o traía una sanidad en medio nuestro, ¿qué había? Había gozo en medio de lo que estaba y de donde estaba, ¿sí? Había gente que celebraba, alababa y cantaba a Dios. Y también nos dice, es perfecta, ¿sí?
es completa, es sin falla, ¿sí? Quiere decir que Dios tiene también la última palabra en todo esto y que nosotros necesitamos poder conocer a Dios y poder caminar y entender que Dios quiere restaurarnos y que Dios quiere poder sanarnos y traernos esa restauración para todos nosotros. Ahora, hay una característica adicional que de pronto a mí personalmente a veces me ha chocado, y es que la voluntad de Dios es para todos. Dice la Biblia en Mateo 5:45 que Dios es bueno y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y a veces yo quisiera que viviéramos como en esos mundos de caricaturas donde hay las personas que van con su propia nube negra y que les está lloviendo todo el tiempo, y que hay otras personas que van con un solecito todo el tiempo, ¿sí? Yo dije, quisiera que los malos siempre tuvieran esa nube negra y que les pasara todo allí, pero Dios es bueno. Y Dios desea también sanar a todas las personas. Ahora, ahí hay una pregunta con la que a veces nosotros llegamos a chocar. Para ver una sanidad o para ver un milagro, es necesario que las personas antes hagan la oración de fe. Igual, si ustedes dicen sí, manito así. Si dicen no, manito, carita llorando, para saber ahí. Entonces, sí, manitos acá. No, sí. Para ver cómo está la audiencia en este momento. Tenemos opiniones ahí divididas ahí. No sé. Pues si la voluntad de Dios es para todos, no se requiere hacer la oración de fe antes de tener una sanidad. De hecho, cuando Jesús sanaba a las personas, no les decía, bueno, ¿usted ha creído en mí? Primero, haga esta oración conmigo y tal. Él sanaba, y ¿cuál era el resultado siguiente? Que la gente quería seguir a Jesús porque veía su poder. Y tal vez muchas personas hoy se puedan acercar a Jesús es a través de su poder y de conocer a Dios y de ver a Dios obrar y de ver a Dios transformar la vida de personas en muchos espacios de su vida. Quiero aquí, permítanme un segundo. Que quisiera aquí mostrarles un testimonio de esto. ¿Están viendo? No, ¿cierto? No, dice todavía la presentación. Listo. Ah, claro, eso era. Que no había dejado de compartir la presentación. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí vemos algo borroso. Se ve algo borroso, sí, entonces sí es la pantalla. Perfecto. My father and my mother, they all are Muslim. I was born a Muslim. I know at this moment I'm sitting down here, anybody who know me will know that after today and yesterday, my life has changed. A lot of things yesterday happened to me. I was deaf. Before somebody called me to give me something, I have to hit me. I can't hear. I spent a lot of money because of medicine for this, my ears. Saturday morning, I came to Accra to visit my own brothers. So after visiting them, I was coming back to go Tema. It was very late and the train left. So I just went and slept at this place. Be healed right now in the name of Jesus.
wake up and I heard my ears sound, and I was healed. That immediately I was healed. I went to the people. I said, no, let me testify this. I was deaf. My name is Mohammed. I have a problem for my ears for almost 2 years. When you speak, I don't understand. I can't hear very well. So I have this problem for 2 years. So I'm not even trying to come here. I came from Tema, I came to Kanisin. By going to take a train, I make late. So I say, let me come to the Independence Square. You see, I came to Independence Square. I was sitting down here, just here. I did not even pray. I did not do anything. So I wake up and I can hear, and the ears was telling me I can hear. People who know me can testify that I am very happy. I think Jesus is a God. He understands me. I was not born to be deaf. I was not born to worship a God that I did not know. I'm telling you, I am standing here, I can hear, I can be able to speak again. I will walk again for my work, and then I will feel very, very nice. I thank God. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. You know who has healed you? It's messenger of the Lord Almighty God. What's his name? Jesus. Jesus. And then I know that even the Quran tell me that if you are a Muslim and you do not believe in Jesus Christ, you are not a Muslim. You are not Muslim. So I believe that it's like that. Yeah. I thank God too. I can hear. I can feel it. My ears is good. I thank God. I thank Jesus. Hallelujah. Amen. Listen, my friends. Nobody else opens the ears of the deaf. Only Jesus. He is not just a messenger. He is the Son of the living God. He is the way and the truth and the life. Say amen. Yes. I present anybody who know me and see my face. My name is Mohammed, and I came from Gambaga. Let him tell my wife that Jesus is the Son of God, and let him tell him that I am here. I am now a Christian, and I believe that Jesus is the only one person that man is supposed to worship. If I have opportunity, I could have turned to pastor, and then I'll open my own church, or I'll be preaching in the street. When you know the truth must surely set you free. Entonces, en resumen, no se necesita primero ser cristiano para ver un milagro. Nosotros podemos orar por las personas, orar por los enfermos donde se encuentren, y ver sanidades también donde se encuentren, donde nosotros vayamos, donde estemos, porque la voluntad de Dios, como lo decíamos, es para todas las personas, para poder conocer, para que puedan acercarse a Él de diferentes maneras y de diferentes formas. Ahora, esa voluntad de Dios nos va a mostrar también la palabra, que es una voluntad integral en diferentes frentes. Jeremías 33:6 dice que Él nos va a dar sanidad. Hebreos, que Él va a cuidarnos y apoyarnos. Filipenses nos va a dar, que creo que la mayoría lo conocemos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza. Entonces, es una voluntad integral para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Pero si nosotros decimos, bueno, ahora
esa es la voluntad de Dios y cómo nosotros podemos también acercarnos o cómo podemos tener la certeza de saber cómo es la voluntad de Dios. Pues nosotros podemos ir como a esas fuentes confiables que se nos muestran, que va a ser la palabra de Dios o las promesas bíblicas, que va a ser el carácter de Dios y que va a ser la vida de Jesús. Y en esas tres, en ese marco, pues nosotros vamos a poder conocer esa voluntad de Dios en lo que Él ha dicho, ¿sí? Y lo primero que él ha dicho, o lo que podemos ver es, o más bien, podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de lo que Él ha hablado, a través de su voluntad, en los diferentes espacios donde Él ha hablado. De hecho, la Biblia nos va a decir en el Salmo 119, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Entonces nos mantenemos allí, nos mantenemos en esa realidad, que su palabra permanece. ¿Y que podemos nosotros ver a lo largo de su palabra? Que Él ha hablado de sanidad, que Él ha hablado de su deseo, de su voluntad, de su intención de traernos y de poder establecer esa realidad y esa dimensión de sanidad que nosotros podemos ver y que nosotros podemos conocer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ese deseo de sanarnos, ese deseo de quitar las enfermedades del medio nuestro, de ese deseo de, en su plan de salvación, de mostrarnos la restauración o de quitar la enfermedad. De hecho, el salmista dice en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor, bendice y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces nos habla también de ese deseo de traer sanidad y del cumplimiento de esa palabra en la vida de Jesús. Entonces también nosotros podemos mirar eso que Él ha dicho en lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Pues la Biblia nos va a mostrar que Jesús es la palabra hecha carne. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, pues es el que trae esa sanidad. Y de hecho Jesús decía o dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué hizo Jesús? En todo momento trajo sanidad. Nosotros no vemos en ningún momento que haya dicho, bueno, voy a orar por Pedro para que le venga una enfermedad, o voy a orar por Judas, que sé que me va a traicionar, pues que le caiga así una enfermedad bien mala para que aprenda una lección o alguna cosa, ¿sí? O que alguien se le hubiera acercado y le hubiera dicho, no. ¿Sabe que eso Dios le quiere enseñar algo a usted a través de esa enfermedad? Tiene que aprender cuál es la lección que está ahí, ¿no? La voluntad de Jesús siempre era reflejar ese carácter del Padre, ese deseo del Padre. Él decía, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Yo no hago nada si no lo veo hacer que el Padre lo está haciendo, ¿sí? Entonces, Jesús estaba en ese tema. Y si lo miramos, Hechos capítulo 10, versículo 38, nos va a decir cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. Entonces, ahí también nos va a mostrar otra realidad, que es que la enfermedad es una opresión del diablo y que Jesús viene a traer esa sanidad y a traer esa realidad, y Jesús estaba en ese negocio de la sanidad, ¿sí? Primera de Juan 3:8 nos va a decir, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 13:8 nos va a decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a un Jesús que está andando en sanidades, si vemos a un Jesús que está mostrando sanidades, que está teniendo compasión, que sanó a todos los enfermos, que sanó a todos los oprimidos, que libertó a todas las personas, pues siempre va a haber un deseo y una voluntad de Dios de poder traer esa sanidad y de poder mostrarnos esa sanidad en los diferentes espacios y en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, también, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues por lo que Él
hace, ¿sí? Él nos dio la medicina, de hecho, se presenta como el sanador, dice en Éxodo capítulo 15, dice, yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, sería muy chistoso que él se presentara como el sanador, pero aquí tienes esta enfermedad, yo soy tu sanador, pero toma esta enfermedad, ¿sí? No, él está, su carácter y su esencia es traer sanidad, mostrar sanidad y restauración para todos nosotros. Él prometió que nos iba a dar sanidad. Él en la cruz llevó nuestras enfermedades y dolencias. Él también, pues, dice su palabra que nos dio la medicina. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina a todo tu cuerpo, ¿sí? Entonces son el remedio que nosotros necesitamos. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿quién necesita tomar una medicina? ¿Quiénes necesitan medicinas? Que está enfermo. Los enfermos. La persona, tal cual, la persona que está enferma, ¿sí? Ahora, pues la pregunta que tendría es, ¿quiénes están enfermos? ¿O cuáles serían las enfermedades? ¿Sí? Y aquí entonces es donde nosotros muchas veces asociamos que enfermedad solo está ligada a nuestra parte física, a este cuerpo. Pero si nosotros miramos el latín, la enfermedad, la palabra enfermedad es falto de firmeza o falto o carente de algo, ¿sí? Entonces, alguien puede estar enfermo, consciente o no de esta situación. Y entonces lo que viene a ser enfermedad puede ser una carencia en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Y si lo miramos desde el punto desde el original, cuando el hombre peca, hay unas rupturas en nuestra vida. Hay una primera ruptura con Dios, tanto que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y esos son los primeros problemas espirituales de las personas, una separación con Dios. Hay unos problemas, una ruptura consigo mismo, que son todos los problemas emocionales y los problemas físicos también allí, que es, yo estaba desnudo porque yo tuve miedo y yo me escondí, ¿sí? Después vienen los problemas sociales, y estos problemas sociales es con las otras personas. Entonces la mujer que me viste es la culpable y la persona que estaba allá es la culpable y todo el tema. Y hay una ruptura en las relaciones también con las personas, pero también hay un tema ambientales, y hay un tema de una separación nuestra, donde tenemos que separar nuestro espíritu, que ya es consciente de las cosas, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí en el tema del entorno, pues vienen todos esos problemas ambientales. Lo que esto nos quiere simplemente mostrar es que todos estamos enfermos o carentes en alguna cosa. Y en un punto todos tenemos nosotros una necesidad, y eso se vuelve súper clave, porque quiere decir que si Dios nos dio la medicina y la medicina es Jesús, todos en un punto necesitamos sí o sí a Jesús. Y lo vamos a necesitar físicamente, o sea, entendiendo que nosotros somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Físicamente lo vamos a necesitar para sanidad, en nuestra alma para restauración y en nuestro espíritu para salvación, para poder restaurar las diferentes rupturas o las diferentes cosas que nosotros hemos tenido. Y entonces aquí es donde Jesús debe entrar en escena, ¿sí? Y donde primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también nos va a mostrar Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y también nos va a mostrar en Mateo capítulo 4, versículos 23 en adelante, nos dice que Jesús va a recorrer toda Galilea, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes sanó? A los enfermos, a los afligidos, a los atormentados, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. Tanto que cuando aparece y sale en escena, y eso está en Lucas capítulo 4,
Él va a la sinagoga, se presenta en la sinagoga y en la sinagoga coge el rollo, busca el libro de Isaías y en el libro de Isaías él busca y se encuentra y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la sanidad integral es parte del ministerio de Jesús y por eso es que Jesús tiene que venir y aparecer en escena. Y él va a decir, vea, en Marcos capítulo 2, 17, él va a decir, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, ¿sí? Y hay una voluntad de Dios que nosotros necesitamos conocer y hay una voluntad de Dios que nosotros necesitamos poder presentar porque hay muchas personas que no la conocen, entonces necesito aparecer aquí para mostrar esa voluntad de Dios, mostrar que los enfermos necesitan ser sanados. ¿Y quiénes están enfermos? Pues técnicamente todos, porque tenemos nuestro espíritu lejos de Dios, podemos tener aflicciones en nuestra alma o podemos estar físicamente allí y cada una de esas necesita una, eh, una restauración, una sanidad que va a ser integral para el desarrollo del propósito de cada uno de nosotros en nuestra vida. Y si lo miramos a lo largo de la historia, muchos líderes estuvieron enfermos de diferentes cosas, ¿sí? Abraham era un mentiroso, tenía entonces problemas en qué, en su alma. Sansón tenía problemas con las mujeres, tenía problemas en su alma, ¿sí? Y a veces nosotros solo pensamos que son enfermedades allí. Tuvimos profetas que tenían temas de depresión. Ay, no, eso no está, sí, Jeremías tuvo temas de depresión. Jonás en un punto le dice al Señor, oiga, quiero morirme, mejor me es morir. Entonces tenían problemas allí. Pero también teníamos personas que estaban enfermas físicas. Eliseo, por ejemplo, fue una persona, un profeta de Dios que tuvo una enfermedad física en su cuerpo. Entonces, a lo largo de la historia, pues vamos a ver que hay personas que requieren sanidad en diferentes áreas y que para esto aparece Jesús en los diferentes espacios y Jesús viene aquí y nos va a mostrar ese deseo de sanidad y ese deseo integral en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es esa palabra griega y cómo podemos nosotros conocer ese deseo o esa sanidad integral para todas las áreas de nuestra vida? ¿Cuál es esa, en qué consiste esa sanidad para todas las áreas de nuestra vida? ¿Y cómo nosotros podemos conocer esa sanidad integral para todas las áreas de nuestra vida? Pues lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión porque el tiempo se nos ha acabado y pues no hay más tiempo para poder continuar allí. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Entonces podemos recapitular en frases breves. La voluntad de Dios es la sanidad. La voluntad de Dios es para todos. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y la sanidad es buena, es agradable y perfecta. Y no se parte del plan de Dios para nuestras vidas. Dos personas que en frases breves, o en una frase, más bien, me digan con qué se van de esta clase. Una frase que se hayan quedado. No, no se quedaron con nada. Volvemos a repetir la clase. Daniela. Andy, yo me llevo como, digámosle, como el tip de filtrarlo todo a través de si es bueno, agradable o perfecto. Llámese sanidad, pecado, y creo que es una herramienta, o sea, no lo había visto así por mucho tiempo, pero es una herramienta perfecta incluso para una consejería, que alguien se te acerque y te pregunte, estoy luchando con esto o estoy en este tema. Es un filtro maravilloso para decir, es bueno, es agradable, es perfecto. Entonces, eso me marcó. Bueno, o sea, muchas cosas, pero eso Bueno, en eso, especial. súper bien, te vas con algo, gracias. John, estás muteado, John.
Mientras tratas de solucionar, María Antonia que levantó su mano y tratas de abrir ahí tu micrófono para poder escucharte, John. Me voy con la base del servicio. O sea, increíble que a veces no sabemos a dónde dirigir como esa, lo que Dios ha hecho con nosotros y entender que hay enfermedades integrales en el espíritu, alma y cuerpo y que esa sanidad que Él quiere brindar es integral, es la base para poder guiar donde pensamos. Súper. Gracias, María Antonia. Keila, mientras John termina allí. Bueno, esa parte donde también sí, que donde estemos no es casualidad. A partir del primer testimonio que nos presentó, me parece importante que no es casualidad y que no debemos estar con oídos sordos ni ser cristianos incógnitos, sino reflejar aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Y la parte de que Dios quiere que estemos sanos, que tengamos una vida libre de enfermedades emocionales y físicas. Bien. Gracias, Keila. John, ¿no se pudo? Bueno, lo dejamos entonces para la siguiente sesión, empezar allí con eso. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar como haríamos, orando. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de estas cosas que has hablado en nuestro corazón. Hoy oramos que se queden allí, que queden marcadas, que estas palabras queden guardadas. Señor, sabemos que tu voluntad para nosotros es la sanidad, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y es para todos. Que hoy podamos verla, vivirla y tenerla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente sesión. Estén muy pendientes en el